Recuerdo que hace 30 años trabajaba en un campo vacío junto a una gran prisión. Recuerdo quedarme asombrado ante la altura de los muros y cercas, ante el alambre de púas y los guardias que rodeaban el recinto. Yo quiero que te tomes un momento y imagines que estás parado frente a una prisión como esta, mirando hacia arriba, observas los altos muros, ves a los guardias armados, las altas paredes y cercas. Ahora, imagina que las puertas principales comienzan a abrirse lentamente y sale un hombre. No está vistiendo ropa de prisión, sino que lleva un buen par de pantalones y una bonita camisa. Quizás también unos zapatos nuevos. El hombre permanece allí por un momento, mira hacia arriba al sol, sintiendo la suave brisa acariciar su cabello. Los guardias están a su lado, pero no están alarmados. Sus manos están a los costados. Lo ves. Ha sido liberado. Ha cumplido su condena y es libre de ir donde quiera. Nadie lo detendrá. Está sin restricciones. El hombre permanece afuera solo por un momento. Respira profundamente, mira a los guardias y dice: he cambiado de opinión, no quiero irme. Por favor, llévenme de vuelta a mi celda. Él camina de regreso a través de la puerta principal. El guardia lo escolta de vuelta a su celda y el hombre se recuesta en su cama de metal. Ahora, esto no tiene sentido. Es casi imposible imaginar que un preso liberado rechazaría la libertad y elegiría en su lugar pasar el resto de su vida en prisión. Eso es absurdo. ¿O acaso sí tiene sentido? Durante una parte de nuestras vidas, el pecado nos ha mantenido a cada uno de nosotros en prisión. El pecado nos ha encerrado detrás de barras de culpa, detrás de barras de engaño, barras de vergüenza, miedo y inseguridad. El pecado nos ha encadenado y nos ha encerrado tras muros de miseria. Pero si has aceptado a Cristo, entonces crees que Jesús pagó por tus pecados. Jesús cumplió tu condena y satisfizo tu pena, por lo que quedaste libre de tus pecados y de la prisión en la que te encontrabas debido a ellos. Este punto de Pablo expone en Romanos 6, 5 a 7. Un momentito. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sabemos que nuestra vida interior murió con Cristo en la cruz. Sabemos que nuestros pecaminosos seres ya no tienen control sobre nosotros. El precio ha sido pagado, hemos sido liberados. En Romanos 6, 20 a 23, Pablo continúa diciendo: cuando eran esclavos de pecado, estaban libres del control de la justicia. ¿Qué beneficio obtuvieron entonces? Ahora
nos avergonzamos de aquellas cosas que condujeron a la muerte. Pero ahora hemos sido liberados del pecado y estamos ahora esclavizados a Dios. ¿Cuál es el beneficio de estar esclavizados a Dios? Cosecha santidad y el resultado es una vida eterna. Y en versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese último versículo es la buena nueva del Evangelio. Hemos recibido el regalo y se nos ha dado la vida eterna. Entonces, Pablo ahora pregunta, ¿por qué volveríamos a la prisión del pecado? ¿Qué tiene esa prisión que deseemos? ¿Extrañamos la culpa y la vergüenza? ¿Extrañamos que nos engañen o engañar a otros? ¿Extrañamos la constante sensación de insuficiencia que nos pesa sobre la cabeza? ¿Era la vida mejor cuando estábamos habitados y retrasados? Anhelamos mirar en el espejo y ver a un pecador reflejado. ¿Qué es lo que extrañamos? Pablo aborda en los capítulos 6 y 7 de Romanos. Gracias a Dios que lo hace porque necesitamos conocer las respuestas. No hace mucho tiempo fui culpable de quebrantar la ley. Lo hice varias veces. Por favor, aún no llames a la policía, permíteme explicarlo. Al principio, no lo hice a propósito, pero de todas maneras fue una infracción. Verás, a unos 4 cuadras de mi casa hay una pequeña imprenta, a lo que solía ir para imprimir algunos de mis dibujos. La imprenta está en la esquina a la izquierda, pero el tráfico que viene en sentido contrario tiene el derecho de paso. Así que esperaba pacientemente hasta que estuviera despejado y luego hacía un giro rápido cruzando el tráfico para entrar al estacionamiento. Sin prisa, sin preocupación, sin problemas. Una vez, mi esposa Alicia nos estaba llevando a almorzar y le pedí que se detuviera en la imprenta de camino. Cuando llegamos a la intersección, ella encendió el direccional derecho, giró a la derecha y condujo todo el camino alrededor de la manzana para entrar al estacionamiento de la imprenta. Le pregunté, ¿por qué hiciste todo eso? Solo tienes que esperar un momento y se abrirá un espacio para cruzar la calle. Ella responde, no puedes hacer eso. Me dijo, es ilegal. Luego señaló las flechas y los letreros en la calle. Yo estaba más preocupado por tomar mi atajo que nunca me molesté en prestar atención a todas las señales. Había estado quebrantando la ley. Ahora tenía un nuevo problema. Aunque sabía que mi atajo era ilegal, como aún deseaba usarlo. La tentación era fuerte y la justificación era amplia. En primer lugar, nunca me habían atrapado antes. Después de todo, esas flechas y cosas eran para los conductores malos o personas que no podían calcular el momento adecuado para cruzar rápidamente la calle. Además, estaba bastante seguro de que no habrían colocado todas esas flechas si supieran que tendría que dar toda la vuelta a la manzana
en lugar de simplemente cruzar la calle. Después de todo, había cruzado rápidamente varias veces y nunca había tenido un problema. Mi cabeza estaba llena de racionalizaciones. Aquí está mi dilema. Antes de saber que era ilegal cruzar rápidamente la calle, estaba en paz. Pero una vez que supe acerca de la ley, me sentí dividido y rebelde por dentro. Ahora tenía un conflicto interno. Sabiendo lo correcto que debía hacer, podía ver las flechas que indicaban que debía alejarme del edificio. Pero como deseaba simplemente hacer ese giro rápido a la izquierda en lugar de dar toda la vuelta a la manzana. Pablo aborda este mismo conflicto en el capítulo 7 de Romanos. Antes de conocer a Cristo, teníamos todo tipo de atajos. La inmoralidad era un atajo hacia el placer. El engaño era un atajo hacia el éxito. El alardeo era un atajo hacia la popularidad. La mentira era un atajo hacia el poder. Pero luego encontramos a Cristo. O mejor dicho, Cristo nos encontró a nosotros. Él nos mostró el camino que tenía previsto para que viviéramos para nuestro propio bien. Así, aún así, todavía es tentador volver a los viejos caminos. Aún sentimos la tentación de regresar a la vida anterior, a pesar de las consecuencias y a pesar de lo bueno que es Dios y de todas las bendiciones. Y si nos preguntará directamente, tendremos que admitir que Él sabe más que nosotros sobre el camino correcto que debemos seguir en nuestra vida. Dicho esto, todavía podemos identificarnos con lo que Pablo dice en Romanos 7, 18 y 19 y 24. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no habita el bien. Porque quiero hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. Porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Y continúa lamentándose en versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estoy agradecido por la confesión de Pablo. Lamento su lucha, pero me reconforta saber que cuando tropiezo y caigo ante la tentación de la vida interior, el hecho de saber que Pablo tuvo los mismos conflictos internos me da la fuerza para enforzarme más hacia la meta. Recuerdo una vez que había un insecto justo dentro de mi ventana y seguía volando una y otra vez. En un momentito. Necesito ambientar. Seguía volando una y otra vez chocando contra el vidrio, intentando llegar al exterior. Traté de ayudarlo, abrí más la ventana e intenté sacarlo con un lápiz. Pero ese insecto inmediatamente volaba alrededor de mi lápiz y luego volvía a chocar contra el vidrio de la ventana. Con la verdadera libertad a solo unos centímetros de distancia. ¿Cuántas veces he hecho eso? ¿Cuántas veces he retrocedido en el pecado, sabiendo hacia dónde debo ir? Pero
persistiendo en chocar contra el vidrio con mi libertad a solo unos centímetros de distancia. ¿Acaso quedamos aturdidos por todas las veces que hemos golpeado nuestra propia ventana personal? A menudo me pregunto si el cielo se frustra conmigo al intentar repetidamente guiarme alrededor de la ventana con un lápiz para que finalmente pueda ser libre de mis pecados. ¿Hubiéramos estado mejor si nunca hubiéramos conocido la ley? Tú sabes lo que Dios dice al respecto, y tú y yo sabemos que Dios sabe lo mejor. No, quizás no tendríamos el conflicto interno de nuestra tentación, pero estaríamos esclavizados por las consecuencias de nuestros pecados y viviríamos con nuestra culpa. La consecuencia del pecado son la muerte. Claro, si puedes apreciar las luchas de Pablo en el capítulo 7, quiero darte dos ideas liberadoras que puedes llevar contigo para enfrentar la batalla antes de pasar el capítulo 8. Primero, recuerda tu posición en Dios. Eres hijo de Dios. Has nacido en la familia de Dios. Sí, puedes perder el camino ocasionalmente. Sí, puedes perder tu fuerza. Puedes perder tu energía de vez en cuando. Puedes perder el enfoque. Pero no puedes perder tu lugar en la mesa de Dios. Esa es la decisión de Dios. No has ganado este lugar. No los perderás a través de las luchas. Digo porque como humanos tendemos a interpretar la presencia de luchas como la ausencia de salvación. Nuestra lógica tiende a ser, bueno, me llamo a mí mismo cristiano, pero últimamente ningún hijo de Dios tendría los deseos que he estado teniendo. Ningún hijo de Dios estaría teniendo las batallas que ha estado teniendo últimamente. Debo ser un huérfano. Deja de pensar así. Has nacido de nuevo, has sido colocado en la familia de Dios. Eso no significa que no tendrás luchas. Lo que significa es que no debes dudar de la capacidad de Dios para sostenerte. Como dije antes, no fue tu bondad la que te salvó. No es tu bondad de que te mantiene salvado. Tú estás salvado. La bondad de Dios es lo que te sostiene. Eso es Satanás hablando contigo. Si Satanás no puede seducirte con el pecado, entonces intentará hundirte en la culpa. Él quiere que tú acobardes de la vergüenza al afrontar tus viejos hábitos para avanzar. Quiere que sigas chocando contra el vidrio de la ventana, igual que el insecto incapaz de avanzar. Satanás te dirá, Dios está cansado de ti y tus luchas. Dirá, Dios está cansado de tus peticiones de perdón. Hay demasiadas personas que creen las mentiras de Satanás. Demasiadas personas que sienten que apenas tienen suficiente gracia de Dios para ser salvados, pero les roban la alegría de la salvación porque sienten que sus luchas personales los descalifican del reino de Dios. Se preguntan si realmente merecen otra oportunidad para pedir perdón una vez más. Sienten que están hundiéndose en la vergüenza debido a sus luchas. Una más vez, incluso Pablo dice en Romanos 7, 23 a 24, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo que me lleva a la muerte? No hay nada nuevo aquí.
Vamos a enfrentar luchas. Se nos ha dado la salvación. Ninguno de nosotros merecía su perdonado la primera vez. Por eso lo llamamos la gran gracia de Dios. Ninguno de nosotros merecía algo bueno de nuestro Padre Celestial. Todo se trata de su amor por nosotros o de nuestro amor por Él. Aún así, Él nos da todas las cosas libremente, incluyendo la salvación, incluyendo el perdón, no importa cuántas veces lo necesitamos. Primero, recuerda tu posición en Dios. En segundo lugar, recuerda tu progreso en Dios. En Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que son santificados. Qué poderosa escritora, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que son santificados. Observa de cerca. Él combina los dos tiempos verbales para revelar nuestra progresión con Él. Mediante una sola ofrenda, Él nos ha perfeccionado para siempre, hecho perfeccionado aquellos que es, y nuestra santificación progresiva, aquellos que están siendo santificados. ¿Ves? Somos una obra en progreso. Nuestra posición no nos será arrebatada. Nuestras luchas son parte de nuestro proceso. Lee la primera parte del capítulo 2 de Santiago. Consideren como pura alegría, hermanos míos, el que se hallen en diversas pruebas. No quiero desviarle de eso ahora. Eso sería otro sermón completo. Pero no te sorprendas de que tendrás luchas. No te sorprendas que tendrás contratiempos. Y no te sorprendas de que eres una obra en progreso. Sé alentado por las palabras de Pablo en Romanos 7:25, donde dice: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no ha renunciado a ti. Él también te liberará. Segundo Corintios 12, 7-9. Pablo dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me afrontee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder en Cristo. Recuerda, no importa dónde te encuentres, qué luchas estés enfrentando, la gracia de Dios es suficiente para ti. Ha habido mucha especulación y teorías sobre qué pudo haber sido el aguijón de Pablo. Nadie lo sabe realmente. Yo creo que esa será una de las preguntas que me gustaría hacer cuando finalmente llegue al cielo. Pero el punto es que todos tendremos aguijones en esta vida que enfrentaremos. Dice que Pablo oró 3 veces para que Dios quitará su aguijón. No descendieron pinzas del cielo para quitar el aguijón de Pablo, pero creo que esa fue una lección
que se le enseñó a Pablo y ahora esa lección se nos está transmitiendo a nosotros. Puede que hayas orado 3 veces por sus luchas, o como yo, puede que hayas orado 3,000 veces. La respuesta es la misma. Mi gracia es suficiente para ti. La gracia de Dios es suficiente para tu adicción. La gracia de Dios es suficiente para tus luchas. La gracia de Dios es suficiente para tus miedos. Y la gracia de Dios es suficiente para tus tentaciones. Todos hemos escuchado el término fondos insuficientes en tu cuenta bancaria, pero con Dios no hay razón para temer el antónimo. Nunca escucharás el término gracia insuficiente proveniente de Dios. No hay error que nuestros Dios no pueda corregir de nuevo. Ok, avanzando. La próxima versículo. Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso Pablo pudo proclamar en los versículos 14 y 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. No hemos recibido el espíritu de esclavitud y temor. No tenemos nada que temer. Somos adoptados por Dios mismo. Podemos, tú y yo, clamar a Él, Abba, Padre. Y en Romanos 8, 37 a 39, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido, escuche eso, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué declaración tan poderosa y reconfortante. Nada puede separarnos del amor de Dios. Solo tienes que aceptarlo. Recuerdo que hace varios años, algunos siervos quedaron atrapados en una de nuestras hierbas frescas en nuestra finca, donde teníamos cercas altas. Permanecieron allí durante aproximadamente 6 meses, hasta que pudimos encerrar a los otros animales para poder liberarlos. Solo había una puerta que entrada y salida en esta hierba fresca en particular. Obviamente, manteníamos esa puerta cerrada con cuidado para evitar que alguno de nuestros otros animales saliera. Cuando llegó el momento de liberar a los ciervos, abrimos la puerta y nos movimos lentamente hacia el otro lado de la hierba fresca para intentar guiar a los ciervos hacia la puerta abierta. El problema era que cada vez que los ciervos se acercaban a la puerta,
corrían más allá y terminaban atrapados en un rincón de la hierba fresca. ¿Ves? La puerta siempre había estado cerrada, por lo que no podían creer que hubiera una posible salida en ese lugar. ¿Cuántas veces hemos sido prisioneros de nuestra propia puerta que no existía? No era que la puerta no estuviera abierta, sino el hecho de que se aferraban a la falsa creencia de que la puerta siempre estaría cerrada. Si nunca has sido cristiano, ya no tienes que estar encarcelado porque no sabías que era posible que la puerta se abriera. La puerta está allí, siempre ha estado y siempre estará. Lo único que tienes que hacer es creer en Dios, recibir a Cristo en el bautismo, aceptar la puerta abierta y convertirte en hijo de Dios. Recuerda, Romanos 8:39, ni alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si eres cristiano, recuerda Romanos 8:1 y 2. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recuerda, sabes que la puerta está abierta. Sabes que eres hijo de Dios. Sabes que no recibiste el espíritu de esclavitud y temor. Sabes que porque una sola ofrenda, Dios ha perfeccionado para siempre a los que son santificados. Sabes que ya no tenemos que ser esclavos de pecado, pues aquel que ha muerto a Cristo ha sido liberado del pecado, y sabes que la gracia de Dios es suficiente para ti. Y no hay nada que puede separarte de su gracia y su amor. Esta es mi lección. Yo voy a poner en las manos de Luis. Luis, ¿estás listo? ¿Ahora me oyes, hermano? Sí, Bien, señor, te escucha. el hermano Rocky Sí. nos trajo a un punto increíble. Yo estaba meditando y decía que verdaderamente Rocky era la punta de una lanza que hería profundo al enemigo del reino de los cielos. Una de las cosas que más frustra a un cristiano, una de las cosas que más frustra a una persona recién convertida es la incapacidad del cambio. ¿Y qué pasa? Muchos de nosotros pensamos que tan pronto nos bautizamos, enseguida vamos a cubrirnos y vamos a curarnos y vamos a hacer un cambio, así como de magia. ¡Pum! Entonces, ¿qué pasa? En el hombre joven que ha vivido toda su vida en la lujuria, y el hombre joven que se la pasa, y les hablo esto por mi experiencia en mis años. Entonces, viviendo en esa lujuria, ¿qué pasa? Él sabe que eso no es correcto, él sabe que eso no le hace bien, él sabe que eso le va a hacer daño. Pero ¿qué pasa? Piensa, ahora me bautizo. Se bautizó, ¡pum! Entró a las aguas, salió de las aguas. Y los 3 primeros días fue perfecto, pero al cuarto día volvió poquito a poquito. Y entonces vemos que todos esos malos hábitos en los que hemos nacido no desaparecen al momento. ¿Y por qué no desaparecen? Porque el Señor nos habla claro
que debemos de nacer de nuevo. Hermano, cuando un bebé nace, ¿qué pasa? El bebé no se vale por sí mismo. El bebé no tiene dientes, no puede comer, el bebé no puede caminar, el bebé no puede agarrar nada. Entonces nosotros nacimos como bebés en el reino de los cielos. ¿Y qué nos toca? Nos toca la responsabilidad a los padres. Hay una parte cuando Rocky estaba leyendo y decía Abba Padre. La palabra Abba Padre significa papito. Yo tengo mis hijos y mis dos machitos han tenido siempre papitis. Han tenido papitis porque todo ha sido con mi papá, mi papá, mi papá. De hecho, el más chiquito tiene 19 años, está todavía ahí y lo primero que pregunta cuando se levanta es ¿dónde está mi papá? Porque creamos una especie de dependencia de nuestro padre. Hermano, ese es el propósito del bautizo. Abba Padre, papito, a mi Padre que está en el cielo. Pero también tenemos la responsabilidad de aquellos que somos viejos en el evangelio de guiar a estos hermanos como bebés recién nacidos y que no sientan el nivel de culpabilidad, porque ese nivel de culpabilidad es el que te va a regresar hasta que al final tú dices, yo no puedo hacer nada, me bauticé por gusto, yo no soy digno del reino. Yo me acuerdo, en el año 80 hubo en Cuba el éxodo del Mariel. 120,000 cubanos salieron desde el puerto del Mariel. Yo estaba trabajando en ese entonces en la fábrica de cemento del Mariel y viví todo eso y lo vi. Y todas estas gentes llegaron de pronto a las costas de Miami, a Florida, y a muchos de ellos los metieron en cárceles. Entonces, ¿por qué les hago esta historia? Porque me tocó a mí personalmente. Hay un vecino mío, amigo mío, vivía al lado de mi casa. Entonces, cada vez que yo le preguntaba a la madre, ¿cómo le va a fulano? Ay, le va muy bien, está allá en Estados Unidos, bla, 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 y bla, 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 bla. Y bueno, ya no le pregunto más, porque las cartas, él mandaba cartas, mami, estoy bien, mami, estoy bien. Pero de pronto hubo un acuerdo entre los gobiernos y mandaron a no sé cuánta cantidad de ellos que habían estado presos todo el tiempo aquí en Estados Unidos. Cuando esos presos llegaron allá, yo recuerdo que yo llegaba a mi pueblo y cuando yo veía a este muchacho, lo veía, él es mulato prieto y lo veía blanco. O sea que estuvo como 10 años detrás de un muro sin ver el sol. Pero lo que más me llamó la atención era de que él le tenía miedo al día, de que se la pasaba mirando para el cielo y cada vez que yo lo veía a él por las tardecitas, que sentado en un banco, en un parquecito cerquita de la casa, era así, mirando para el cielo, porque ese es el hábito que ellos desarrollaron en la cárcel, mirando para la ventana donde se veía para afuera. En Estados Unidos, en las cárceles, hay unas ventanitas chiquititas donde pueden mirar para afuera. Él desarrolló ese hábito. ¿Y qué pasa? No podía quitarlo. Y el único deseo que él tenía era de ver el cielo. Y fíjense bien que regresando no tenía interés en trabajar, no trabajaba, tenía 30 y pico de años, la madre tenía que seguir manteniéndolo en la casa. Y yo me preguntaba, pero este hombre, fuerte como estaba, ¿por qué no trabaja? Porque no tenía el hábito del trabajo, estaba en la cárcel todo el tiempo. Así nos pasa a nosotros, hermano. Tenemos hábitos. Cuando vivimos en el mundo, como Rocky decía, somos mentirosos, somos engañadores. Tenemos 10 millones de máscaras que nos cubren. ¿Y cuál es la belleza del cristiano, hermano? Quitarse las máscaras una a una. Y es muy sencillo. Cuando venimos al Señor, como dice San Pablo, deseando la leche del Evangelio. Entonces nos toca a nosotros, los viejos, o los que llevamos más tiempo, porque la palabra viejo no le gusta a nadie. Entonces, aquellos que tenemos más tiempo, tenemos la responsabilidad de coger y pasar tiempo con ellos. Tiempo que usted pase con un recién convertido
Es un tiempo muy lindo. Es el tiempo que un padre le dedica a un hijo. Cuando el bebé nace, el bebé no puede hacer nada. ¿Dónde se la pasa? En la teta de la madre. Teta, cama, cama, teta. Y usted se pregunta, bueno, ¿y por qué es tan ilógico? ¿Por qué tenemos que alimentar al bebé constantemente? ¿Por qué? ¿Por qué esa responsabilidad? Miren, lo único que me viene a la mente es el amor de padre, el amor de madre, el amor de padre. No hay nada más grande ni nada más lindo que el amor que un padre sienta por sus hijos. Y cuando nosotros fuimos bautizados en el Señor de Jesús, hermano, podemos decirle así al padre, papito. Así me decían mis hijos, papito. Y no hay palabra más tierna, no hay palabra más linda que la palabra papito. Entonces, como bebé vamos a ir desarrollando poquito a poquito. Vamos a ver cómo esos hábitos malos los vamos a ir venciendo, pero los vamos a ir venciendo deseando la leche pura del evangelio. Entonces, deseando pasar tiempo con los hermanos. Ahí en Dos Palmas y Palma Soriano tienen unas cosas muy lindas que yo estuve viendo ahora. Pasan mucho tiempo juntos los hermanos. La casa de Leo es la casa de Rita y Paco. Rita y Paco era un programa cómico que había en Radio Progreso desde mi infancia, que había que oírlo porque mi papá lo oía. Entonces, de viejo, cuando yo llego y tengo mi casa, yo seguía oyendo la alegría de sobremesa y seguía oyendo los mismos programas. Yo seguía viendo el noticiero porque era obligatorio ver el noticiero. Y todavía, actualmente en mi casa, yo lo que hago cuando llego es ver las noticias, porque son hábitos que se nos van inculcando. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que desear no solamente la leche pura del evangelio, tenemos que desear como cristianos maduros, adoptar a los cristianos modernos, a estos nuevos que han venido a nosotros, que han venido al Señor. Y tenemos que desear pasar tiempo con ellos. No es tiempo que usted está perdiendo, tiempo que pasa por allí, tiempo de vamos a ver una película. Ahora mismo estoy copiando 29 capítulos de la película El Rey David. No es una película, es un serial brasileño, bello, bello. Y lo estoy grabando para dárselo a mis hermanos, porque yo sé que todos estos hermanos que tienen ciertas posibilidades lo van a poner para todo el mundo. Y es tiempo que vamos a crecer, tiempo para crecer en el evangelio, tiempo para crecer en el Señor. Entonces, hermano, qué lindo es cuando nosotros vemos al bebé que va creciendo, que suelta los dientes, que empieza a gatear, que camina, que corre. ¿Qué pasa cuando el bebé empieza a caminar y se cae? Usted como padre le dice, óigame, ya no camine más, arrástrese. No, el papá le dice, vamos, vamos, ven, vamos, vamos. Y el bebé se levanta, da 2 pasos, se cae, se levanta, da 4 pasos, se cae, se levanta, da 10 pasos y por fin sale caminando y no se cae. Así nos pasa a nosotros en el evangelio. Cuando recién nos convertimos al evangelio, nos caemos, hermanos. No tenemos por qué pensar que hay magia en el bautismo. Tenemos que pensar que como bebés recién nacidos, y no estoy haciendo una apología al pecado, estoy diciendo lo que es bien difícil desprenderse de todas estas cosas en las cuales hemos vivido siempre. Se han vuelto costumbres, se han vuelto hábitos en nosotros y tenemos que tener la capacidad de salir como a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de la comunión con los hermanos, sabiendo que somos imperfectos, sabiendo que nada me va a separar del amor de mi Padre. Y esa convicción es la que nos va a permitir crecer. Y por último, quiero decirle que esa convicción es tan importante. Hay un cristiano en la historia del cristianismo que nunca tuvo esa convicción. Chacón, ¿quién te parece que sea? Tuvo miedo. Ese cristiano se convirtió al cristianismo y tuvo miedo y andaba siempre con miedo. ¿A quién le recuerda? Mira, mi hermano, que me has agarrado en curva, pero realmente no quiero darte una respuesta porque voy a estar tentado a equivocarme. Realmente no sé, hermano. Una especie de ayuda. Este señor, este cristiano, él pensaba
que si se bautizaba y fallaba una vez, ya perdía la gracia. Entonces él decía, yo no me voy a bautizar hasta que esté a punto de morirme. Por lo tanto, él no se desplazaba más que a cierto límite donde había un bautisterio, agua y un predicador para él, un sacerdote. Era un hombre grande. ¿Quién me dice algo? Y se bautizó minutos antes de morirse. El, Nadie. el Constantino. Constantino, el emperador Constantino. Fíjense bien, un hombre que hizo tanto grande. Debe ser Constantino. El emperador Constantino tenía tanto miedo que si cometía un solo pecado, sea de pensamiento o de acción, él pensaba, pierdo la gracia. Por lo tanto, él estaba jugando al seguro. Y jugando al seguro, y tenía a un sacerdote al lado de él completamente. Y cuando estuvo a punto de morirse, dice, ahora sí no voy a fallar. Fue y se bautizó y le dijo, bautízame ahora porque ahora sí que voy para el cielo. Hermano, ese es un pensamiento pesimista. Entonces nunca podríamos vivir el gozo del evangelio. Nunca. Cuando David, hay un salmo en el que el rey David, cuando viene el profeta y le dice, hay un hombre que tiene 1000 ovejas y hay un pobrecito que tiene una sola. Y este hijo de la no, cuando viene una visita, agarró la ovejita de este hombre, la mató para dárselo a sus visitantes. ¿Y qué hizo David? Y le dijo al profeta, el que tal hizo, que muera. Y el profeta le dijo, eres tú. Ahora, el profeta le dijo, eres tú. Cuando él agarra a Bathsheba, Betsabé, se la quita a Urías, manda a matar a Urías. Entonces, ¿qué hace David? David, él era para coger el que se colgara. Era un hombre que tenía contacto directo con Dios. Era un hombre que, que podía, no sé, sentir, soy un desgraciado, no sirvo. No. David cogió, vio al profeta, miró al profeta a los ojos, era un rey, tenía poder. Y el profeta le dijo, no te preocupes, el Señor no te va a matar. El Señor te va a perdonar. Y ustedes saben lo que David hace, agarra su arpa y se va para una esquina del palacio y se pone a cantar y compone el salmo. Es el 51 o el 91, donde dice, Señor, no me quites el gozo de la salvación. Fíjense bien, no me quites el gozo de la salvación. No hay nada más grande que el gozo de la salvación. Él lo tenía todo. David tenía lo que usted no puede imaginarse. Todos nosotros nos pasamos la vida deseando esto, deseando aquello, deseando cosas materiales. David lo tenía todo. Pero sin embargo, para David lo más grande que había era el gozo de la salvación. Y una de las cosas que me gusta más y que Chacón, tú pudiste experimentar ahí en Cuba, es el gozo de la salvación que sienten los hermanos. Esos campesinos que viven en sus casitas. Sí, señorazo. Ajá, en sus casitas que no tienen el confort que uno tiene en estos países. Sin embargo, son más felices. Usted llega aquí a casa de cualquiera que tiene no sé qué cosa, palacios, y no es capaz de darle a usted un vaso de agua o una taza de café. Y si usted llega y toca la puerta, no lo reciben. No, ¿quién tú eres? No, no te conozco. Sin embargo, nosotros vamos a cualquier parte de allá y están esas mujeres lavando, limpiando, haciendo lo que estén haciendo en sus casitas. Y usted puede creer que esa mujer deja lo que está haciendo, viene, lo atiende, se sienta con usted, un café, y va y lo que tiene es así un poquitito de café y lo hace. No está pensando, mañana no tengo. Está pensando, voy a honrar a esa persona que me trajo este mensaje. Entonces, hermano, por eso no hay bendición más grande, no hay gozo más grande que el gozo de la salvación, el gozo de saber que yo soy hijo de Dios. Es el gozo más grande que puede haber. Tener esto, tener aquello, eso no da gozo, hermano. Da preocupaciones. Ahora mismo tengo que instalar una cámara
ahí en la ventana, porque ya vinieron unos cuantos rateros y querían robarse los carros. Ahora ya compré la cámara, ahora me falta la memoria, poner la cámara y punto, para que esos ladrones, por lo menos mantenerlos alejados. ¿Qué pasa? No hay felicidad en acumular bienes materiales. Hermano, la felicidad verdadera, yo la experimento cada vez que voy allá. Cuando yo llego a casa de mis amigos que llegan allá y la mujer viene, deja todo. Oye, viejo, ahí llegó Luis Pedraza, y te cogen y te abrazan y te besan. Las mujeres, los hijos, los nietos. No hay gozo más grande que el gozo de la familia. No hay gozo más lindo que el gozo de la iglesia, de los hermanos de la iglesia. Ese trabajo que ustedes están haciendo, hermano, es el trabajo más lindo que hay. Pulgarín, ese trabajo que estás haciendo en Colombia, ese sentimiento que tienes en el pecho, es porque Dios te lo está poniendo, hermano, porque tú tienes el gen del líder, tienes el gen del predicador, y cuando tienes esa genética no puedes negarlo. Entonces, hermano, aquí terminamos como dice Rocky, no estamos presos bajo libertad condicional, somos hombres libres. No estamos que salimos, que entramos, que salimos, entramos. No, hermano, estamos preparados para fallar una y otra vez. Y la Biblia te dice, Jesús es el abogado por vuestros pecados, no los de ahora, los que ya pasaron, sino los que están por venir. Sabiendo esto, hermano, no que yo vaya de nuevo a hacer una apología del pecado, no me voy a caer, ay, qué rico me caí, no. Simplemente saber que cuando usted, aunque caiga en el hueco, aunque caiga, dice la palabra, ni lo alto, ni lo bajito, ni las potestades me van a separar del amor de Dios, porque Dios me adopta como hijo y ninguno de nosotros está bajo libertad condicional. Somos libres y no tenemos que estar mirando el cielo así. Podemos mirar al cielo, mirar la tierra, mirarlo todo, disfrutar el día a día que el Señor nos regala. Y es lo más importante, cuando nos levantemos, darle gracias a Dios porque es un día más de vida. Usted no sabe qué va a pasar mañana. Por eso también tenemos que tener la capacidad de soñar. Pero soñar, el sueño lindo es el sueño en el Señor. Yo sueño y estoy preparando, ya tengo mi bultico allí, porque quiero hacer esto y esto y esto en tal iglesia, en tal iglesia, en tal iglesia, con tales hermanos. Y hermano, y el Señor provee. Y es lo lindo, es la belleza, cuando usted se derrama en el altar, cuando se derrama por los hermanos. Dice el Señor Jesús que no hay nada más grande ni nada más lindo que el hermano dé su vida por su hermano. Entonces, en lugar de buscar posiciones altas, vamos a buscar a derramarnos en el altar, sabiendo que somos libres, sabemos que somos hijos. Y les digo algo, mis hijos saben una sola cosa, soy su padre. Cuando veníamos entrando aquí a Estados Unidos, el negrito mío nació en Jamaica. Y cuando veníamos entrando, que ya decidimos venir para este país, ahí en la aduana nos retuvieron 24 horas, porque mi hijo no tenía derecho a entrar a este país porque nació en Jamaica y era jamaicano. Y para entrar, como nosotros entramos, tenía que ser cubano. Y no es cubano. ¿Cómo que no? No, ustedes pueden entrar, pero él no. Dígale, pero señor, ¿cómo usted me va a decir que yo voy a seguir mi camino sin mi hijo? Es imposible. Y vienen más, hasta que al fin viene un hombre de las charreteras grandes a conversar conmigo. Y le digo, ustedes conocen las leyes, porque la ley internacional dice que los hijos heredan la ciudadanía de los padres. Por lo tanto, ese niño puede haber nacido donde haya nacido. Es mi hijo y hereda mi ciudadanía. Es cubano. Dice, no, aquí eso no funciona. Él es jamaicano y punto. Digo, bueno, señor, busque una pistola y máteme, porque yo sin mis hijos no me muevo. Y eso es lo mismo que hizo Jesús. Jesús fue a la cruz, murió por nosotros, para que nosotros seamos aceptados delante del Padre. A mí tienes que matarme para quitarme un hijo mío. Y aquel hombre, él miraba así y se reía y me decía, esto no es legal. Pero me convenciste, pastor. Me convenciste.
entra con tu hijo, pum, le puso el El stamp, sello. el sello, y pasamos. Entonces, eso es algo, hermano, que nosotros tenemos que recordar. Jesús dio su vida por nosotros. Somos libres, somos hijos y no tenemos que temer nada. Sabemos que vamos a tener dificultades. Y Jesús te lo dice, en el mundo tendréis tribulaciones, mas no os preocupéis. Yo he vencido al mundo. Usted solo no va a vencer a nadie, pero usted con el Señor Jesús va a hacer cosas grandes. Y todos nosotros, y yo le doy gracias a Dios por Rocky, por su programa, por haberme habilitado para comunicarme con todos ustedes, por cada uno de mis hermanos en Cuba. Los amo a todos, hermanos. Amo a mi hermano Rocky, los respeto, porque me sacó de un bache que yo estaba. Y le doy gracias a Dios por ello, porque yo sabía que yo soy hijo y soy heredero de la gracia y soy heredero del Señor Jesús. Y no tenemos que tener miedo, hermano. Seamos valientes, bold. Seamos valientes, porque somos herederos y Él dio su vida por nosotros y la va a seguir dando. Su sangre nos limpia. Entonces, no nos sintamos culpables porque vamos a tener dificultades. No nos sintamos culpables porque sentimos como que estamos retrocediendo. No, hermano. Él está ahí para nosotros y su sangre nos va a limpiar no solamente de los pecados pasados, sino de los futuros. Rocky, una lección maravillosa. No estamos en libertad condicional. Somos libres y somos hijos amados. El Señor me los bendiga, hermano. ¿Alguna pregunta, por favor? Marapáez, bienvenido. Quizá, si me permites un comentario, Luis. Adelante, hermano. Además de pregunta, es un comentario que quizá va a ir a abonar en lo mínimo a la disertación que yo te acabo de escuchar como complemento de esa clase maravillosa que hemos tenido con Rocky. Y es solo te retomo, hermano, cuando dijiste de el recién nacido necesita la leche espiritual, no adulterada. Y quizás pidiéndole prestado unas palabras al apóstol Pedro, decir que para que uno desee hay que tener hambre, pero para tener hambre debes de estar desparasitado, porque si no, no hay hambre. Si no, no hay hambre, hermano. Y el mismo apóstol en el versículo 1, que yo es el que tengo aquí, dice que tenemos que abandonar toda maldad, engaño, hipocresía, envidias y calumnias, que son, por decirlo de alguna manera, en mi humilde entender, uno de los pecados más duros que uno como cristiano le cuesta quitarse. Porque mira, yo te pongo un ejemplo. La borrachera es pecado, sí, pero esa me la quito en 2 porrazos, así, en un 2x3, en un 1-2-3, como dicen los gringos. Pero esto que está diciendo aquí, este engaño, la hipocresía, la envidia, estos cuestan. Entonces quiere decir que para desear esta leche espiritual no adulterada, hay que tener hambre, pero para tener hambre hay que estar desparasitado, hay que quitarse estas cosas. Gracias por haberme permitido eso, Luis. Adelante, hermano Rocky, adelante. Well, esta lección de hoy, yo compartí contigo porque yo recuerdo cuando era joven, un niño como 4 o 5 años. Y mi papá hace el punto cada día para abrazarme y dice, yo te quiero, mi hijo. Y yo quiero, en esta lección es todo eso. Dios nos ama, Dios nos cuida, pero demasiadas veces solo miramos y pensamos de nuestros pecados, no al punto, solo necesito tomar el mano de nuestro papito en cielos. En cuando yo era joven o niño y yo tenía temor o yo estaba miedo de oscuro o yo tenía un problema en la escuela, yo siempre puedo ir a mi papá y mi papá siempre me abraza y dice, yo te quiero, hijo, todo está bien, todo va a estar bien, no preocupes.
Tenemos lo mismo cosa en nuestra vida ahora. Solo necesitamos tomar el mano de nuestro papito. Y yo recuerdo cuando era niño, mi papá tiene grandes manos. En mis manitos, yo solo puedo un dedo, nada más que eso. Pero todo el tiempo yo camino con mi papá, siempre con este dedo, con mi papá. Pero ese es mi punto. No mira a los pecados, mira a su padre. Cada día, la vergüenza de pecados, porque yo soy un obra en progreso. I mean, de verdad, cada día yo tropiezo en lucha, cada día. Es todo. Quiero que decir. Hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Marapáez. Adelante, Marapáez. Ulises. Hermano, ahí tenemos a uno de los maestros de nosotros. Ulises. Sí, hermano. Ingeniero. Como el ejemplo para nuestros jóvenes. Un tipo bonitillo y aún así a los pies del Señor. Hermano, ¿alguna duda? Y a Mirelis, ¿no vas a decirnos nada hoy? Hoy Hermano, está muy mal callada que- Yamirelis. Sí, Ya Mirelis se te aquí extraña. aquí estábamos comentando, Dios y yo, que es un mensaje bastante sencillo, pero profundo. Y es lo que nosotros estamos haciendo aquí en Dos Palmas, tratando de atraer a los que se convierten, son nuevos bautizados. Y cuando te referías a que cuando los que se bautizan nuevamente, que hay que atraerlos, que hay que estar educándolos en lo que es el evangelio. Me acordaba de una frase que ayer mismo yo estaba leyendo que decía que cuando fui bautizado, maté al hombre, pensé que había matado al hombre viejo, pero él sabía nadar. Y por eso todos los días lo tengo que matar, cada día lo tengo que ir matando. Y así es que sucede con nosotros y con los nuevos. Todos los días tenemos que estar matando al viejo hombre, tanto nosotros que somos ya viejos en el Evangelio, como ayudando a los que se van incorporando nuevamente al reino, a que sus vidas vaya como debe ser y como Cristo no lo exige. Miren, hermano, Yamirelis me dijo el otro día una frase que me tocó. Me dice, mis águilas. Y tiene un grupo de mujeres que le dice sus águilas. Y verdaderamente, esas águilas me tienen robado el corazón. Esas águilas están trabajando para el Señor. Y asimismo también el Señor pone en mi corazón a esas águilas. Y ya yo estoy pensando en esas águilas, cómo ponerlas bien lindas y cómo pintarles las plumas. Por eso, hermano, somos un solo cuerpo. Y me dio mucha alegría, mucha alegría cuando Yamireli me decía mis águilas. Y es ese grupo de mujeres que salen no solamente a evangelizar, salen a tomar cuidado del rebaño, de los recién convertidos, de las personas con necesidades. Esa es la función de la iglesia, hermano. Esa es la función de la iglesia. Marapáez, ¿no vas a decirnos nada hoy? Marapáez. Niurka, un abrazo. Estás bien linda hoy. Pulgarín, hermano. Pulgarín, Colombia. Eliovis. 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 Adelante, hermano, quítale el micrófono para que puedas hablar. Ajá. Ahí tenemos al hombre de burrito mañanero.
Un abrazo, hermano. ¿Alguna duda, hermana? Marislay, ¿alguna duda? Estamos aquí escuchando. Eso es bueno, pero ustedes tienen la burrita para ir hasta allá. Ya, hermano. No, todo bien, hermano. Todo bien entendido. Aleluya. Y gracias a Dios que vamos ahora a enseñar a las hermanas nuevas bautizadas. Precisamente hoy venimos de Cotea y se bautizó una hermana. Gloria a Dios por eso. Y seguir enseñando, hermano, es lo que nos queda. Amén. Ven ustedes, con mi burrito mañanero voy corriendo el mundo entero. Si me ven, voy camino de Belén. Ese es el Ese soy yo. con tu burrito mañanero. 7 kilómetros. Oye, hermano. mi hermano Pedraza, Luis, el estudio está muy bueno, está muy profundo. Y la verdad es que hay que desmenuzarlo bien, porque es que todos los días tenemos una lucha contra el cuerpo, el espíritu y la carne. Y dice que uno a otro se interponen para hacer su deseo. Y debemos de estar en continua oración, en continua unidad, para que podamos vencer las tentaciones y Amén. proyectarnos a hacer las cosas buenas, porque conocemos que Dios no nos dejará y no nos desamparará. Y Amén, nada hermano. en este mundo nos va a destruir si tenemos la proyección de Él. Eso es lo que quería decirle. Estamos aquí contentos, alegres, y vamos a seguir prosperando porque tenemos a Dios, y el Dios de nosotros es poderoso y fuerte. Amén. Pulgarín, te quiero oír. Rocky, sí. Pulgarín. Santo Jesús tiene un manito. Santo Ok, Jesús, Jesús. ¿estás ahí? Santo Jesús. Adelante, hermano. No, Dios les bendiga. Adelante, Santo Honduras. Dios les bendiga, hermanos. Me voy. ¿Cómo se llaman los negros allá? La tribu, los garífunas. Garífunas, sí, correcto. Tengo el jefe de los garífunas de Belice, es mi amigo. Ah, qué bueno. Y vi No, todas las fiestas de ellos, las pude ver, hermano. Bello. ok. Hermano, quiero felicitar, hermano Rocky, por la exégesis que hizo, ¿verdad? de Romanos 6. Es un mensaje muy particular porque son cosas, hermanos, que muchas veces nosotros pensamos que el hecho de llegar a convertirnos en hijos de Dios a través de la obediencia al Evangelio, creemos que ya todo se borró y que ya no va a surgir ningún reto en nosotros. Y creo que es ahí donde muchas veces el cristiano está, o aquel que llega pues nuevo, está desinformado de las situaciones. Y hay que tomar en cuenta lo que dice Lucas 9:23, el tomar la cruz cada día. Es uno de los retos, hermano, del cristianismo a seguir. Pero recordemos que en este mundo vamos a estar rodeados siempre de dificultades, pero tenemos el Consolador, que es el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y a veces por falta de información, hermano, y por desconocer a veces lo que la Escritura nos está diciendo para cada uno de nosotros como hijos de Dios, es por ello que nos conduce a un fracaso. Y por eso el hermano Rocky, pues lo que ha enseñado hoy es magnífico, Amén. porque esos, hermanos, son retos a superar. Nada ni nadie, como dice Romanos 8, ¿verdad? 38, que nada nos puede separar. El verso 35 también lo dice, que nadie los puede separar del amor de Cristo, pero eso es cuando nosotros hemos llegado, ¿verdad?, de todo corazón a nuestro Dios. Porque cuando la persona solo se baña, hermano, no procura cambiar. No procura que ese arrepentimiento produzca un efecto transformador en su vida para esa nueva vida que ha iniciado. Y por eso es el problema, pues, porque después resulta que el cristiano se debilita y se va de nuevo al mundo porque no ha habido esa transformación en él. No se ha convertido de todo corazón, y eso es lo que le impide muchas veces
el poder enfrentarse a las dificultades y poder también acudir a Cristo, hermano, como el pronto auxilio que todos tenemos para cuando el momento que todos pecamos, porque todos pecamos, hermano, todos. De eso la misma escritura lo dice, que no debemos de ignorarlo, porque todos pecamos, cometemos pecado de una u otra manera. Y cuando nosotros decimos que no tenemos pecado, dice la misma escritura que nosotros somos mentirosos y la verdad de Dios no está en nosotros. Pero esto lo dice primera de Juan 1:8. Entonces, Y ese es así, el papel de la iglesia, hermano. Ese es el papel de la iglesia, sostener al débil. Por eso es tan correctamente. importante la iglesia. Por eso Luis. es tan importante que no solamente que evangelicemos, sino que cuidemos de los débiles, de los frágiles, de los niños en Cristo. Nos toca a nosotros, hermanos, los hermanos mayores, los hermanos más viejos, cuidar de los nuevos convertidos. Pero en algunos casos recibimos grandes lecciones de los recién convertidos, hermano. Porque También, hermano, hay, familia, no todos esa es los la que, familia, hermano. ujú, no todos En la los que, familia es así. no todos los que pensamos que son maduros espiritualmente lo demuestran cuando viene el momento de la prueba, pues, o de la dificultad o del reto a superar, hermano. Hermano, uno le llaman los elegidos, otros le llaman los que perseveran, pero siempre, siempre, no, siempre vamos a tener dificultades de todo tipo. Ahora sí le digo, si perseveramos hasta el fin, seremos salvos. Y nos toca, ya le digo, a nosotros, nos toca. No podemos decir como Caín, ¿quién es mi hermano? ¿Soy yo cuidador de mi hermano? No, tenemos que decir delante de Dios, yo sí soy cuidador de mi hermano. Y quizás yo no pueda coger a 100 de ellos, pero puedo coger a 1, a 2, y podamos repartirnoslo. Y voy a visitarlo y voy a ver cómo le va. Y le voy a tomar el café. Y le voy a tocar el hombro para que sepa que no está solo. Eso, hermano, es muy lindo y es la tarea de la iglesia. Por eso es importante que la iglesia sea fuerte. Y usted sabe lo más triste de todo, de este país va barranca abajo, porque hay unas iglesias tan grandes, pero tan grandes, que ha perdido la personificación. Entonces, la iglesia es iglesia el domingo, el sábado y el miércoles. El resto del tiempo nada se conoce. Y usted ve como que en 5 minutos 1000 personas desaparecen y no ve el deseo, de saludar un hermano al otro. Usted se para allí en esas iglesias grandes y le pasan por el lado como flechas. No hay esa convicción. Y por eso es importante que nosotros el querer crecer, el querer agradar a Dios. Sí, Rocky. Ok, yo solo que avisarte que Jorge Pulgarín tiene su manito, sube su manito. A ver, Pulgarín, Colombia. Rocky, quítale el micrófono. Ponle el micrófono a Pulgarín para que pueda hablar. Hermano, caramba, hermano, no hay dificultades de Pulgarín, no puede hablar. Hermano, te queremos. Estamos orando por ti, hermano. Colombia está siempre en el corazón de nosotros. Colombia es parte de Centroamérica. Y Colombia es parte de nosotros también como Evi. Y te queremos, hermano. Y ya te vamos a dar la sorpresa un día de esto. Adelante, Rocky. Ok, puedes escucharme. Sí, hermano. Yo recuerda, este es un breve estudio de Romanos, pero yo voy a leer solo un versículo ahora. Romanos Adelante. 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Este versículo tiene todo que tú necesitas para ser un cristiano. 3
dimensiones, las tres dimensiones de la vida cristiana. Uno, una vida de servicio. Observa en primer lugar que la vida cristiana es una vida de servicio. Pablo dijo, Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra que utilizó para siervo es doulos en la griega, que significa siervo o esclavo. En el idioma griego había otras palabras que un escritor del Nuevo Testamento podría haber empleado. Podría haber usado la palabra diáconos, una palabra común para un siervo que no especifica el tipo de servicio prestado. Doulos es significativa porque significa, entre otras cosas, pertenecer a otro. Pablo era una persona poseída. Su vida no era suya propia. Él entendía muy bien una verdad que necesitamos reconocer. Cuando alguien es sepultado en el bautismo, sale de esa experiencia de nacimiento-muerte hacia una comunión sobre la cual está escrito: no sois vuestros propios amos, habéis sido comprados por un precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cristiano es la propiedad personal de Jesucristo. Puedo hacerte una pregunta. ¿De quién eres esclavo? Terminarás siendo esclavo de algo o alguien. Romanos 6 deja claro que el pecado es una fuerza que domina la totalidad de la vida de una persona. Es un dueño de esclavos, un amo. Pablo dijo, soy el siervo de Cristo. Mi vida es una vida del servicio. La Biblia presenta una paradoja real. Dice que la esclavitud a Cristo es el camino hacia la libertad. Uno nunca es más libre que cuando se rinde a Cristo. Jesús dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Paradójicamente, es en ese proceso que se experimenta la mayor realización, la mayor libertad espiritual. Nuestro Señor dijo, el que quiera ser el más grande de todos, que sea el siervo de todos. Mal entendemos la grandeza. El mundo piensa que el rey que se sumerge. Hermano, Aló. pase. El mundo piensa que el rey que sumerge en sangre para llegar a su trono es un gran rey. Nuestro mundo cree que los arrogantes, los autocráticos, los dictadores, los dominantes son las personas grandes. Pero el libro sigue diciendo que el más grande de todos es el siervo de todos. El camino hacia arriba es hacia abajo y el camino hacia la verdadera grandeza es el servicio. Nuestros nombres podrían ser conocidos en todo el mundo, pero podríamos carecer de mucho en la vista de Dios. Una lápida colocada en la tumba de un famoso guía de montaña que decía, murió escalando. Un gran epitafio para el cristiano sería este, murió sirviendo. Un cristiano es un siervo. Sigue los pasos de este siervo sufriente de Isaías
52 y 53. ¿Ok? Vida de siervo. 2, una vida separada. Pablo también dijo, estoy separado para el evangelio. No hay forma en que una vida puede contar para Cristo a menos que sea una vida separada. No quiero decir que el cristianismo sea algo que deba vivirse oculto detrás de paredes cerradas. La separación enseñada en la palabra es un tipo diferente de separación. No se supone que seamos tan mundanos que no seamos de ningún bien terrenal. Una buena pregunta es, ¿qué estás haciendo en la tierra por el bien del cielo? Necesitamos hacer algo en la tierra para Dios. Esta separación no es una separación estética o solitaria. No es el tipo de separación que nos hace vestir como monjes ocultos en un monasterio. La separación cristiana implica nuestra lealtad, nuestro afecto, nuestros estándares, conceptos, valores y prioridades. Pablo puede escribir en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No debemos vivir, actuar, hablar, ni vestirnos como el mundo que nos rodea. Hemos sido llamados a vivir un tipo de vida diferente. Cuando Pablo dice, estoy separado para el evangelio, está dando un gran impulso y énfasis positivo. Está diciendo, he sido aportado con el propósito de comunicar el evangelio, por eso vivo. ¿Alguna vez has pensado en la diferencia entre un termómetro y un termostato? Un termómetro refleja el entorno. Un termostato tiene algunas mismas características con una diferencia significativa, el factor de control. No solo refleja, busca ejercer cierto grado de control e influencia en el entorno. Debemos ser transformadores, no conformistas. Debemos ser diferentes del mundo, no en formas superficiales, no perpetuando peculiaridades, sino en términos de la moral y las costumbres, los estándares, conceptos y valores. Henry David Thoreau, un autor de los estados, es recordado por sus palabras sobre el hombre que sigue un tambor diferente. Si su paso es más medido, puede ser porque escucha un tambor diferente. El cristiano escucha un tambor diferente, camina al ritmo de un compás diferente, recibe sus órdenes de otra fuente, no permitirá que el dinero se convierta en su deidad. Algunos hombres hacen dinero falsificado, pero más a menudo el dinero hace hombres falsificados. El cristiano no permitirá que el nivel de su discurso, su patrón de pensamiento, sus actitudes o acciones caigan a nivel inferior de este mundo. Ha sido separado. Y tercero propósito es una vida que salva almas. La vida centrada en Cristo es una vida enviada, aunque no somos apóstoles en el sentido en que lo era Pablo. Nosotros también somos enviados. Por lo tanto, la vida centrada en Cristo es una vida que salva almas. Pablo fue separado para el evangelio. Nos dice de qué tratará su carta
en el saludo. Cuando utiliza la palabra evangelio, ya puedo ver que va a hacer un énfasis importante en esta carta. Más adelante dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra evangelio significa buen mensaje, buenas noticias, buenas nuevas. Jesús no murió simplemente, murió por nosotros pecados. 1 Corintios 15:3. La muerte de Cristo ha sido imputada a nuestra cuenta. Pablo dice, he sido separado con el propósito de salvar almas. He sido enviado para alcanzar a otros con este buen mensaje. Jeremías 29, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El pecado es progresivo y un pecado lleva a otro. Si no estudio la palabra, la falta de la palabra en mi propio corazón me llevará y no poder alcanzar a otros. Me faltará la motivación suficiente y no estaré equipado para tender una mano. No creo que una presentación pasiva y desinteresada del mensaje sea digna del evangelio que predicamos. No veo cómo en la enseñanza personal o en la predicación pública podemos simplemente exponerlo en una especie de atmósfera aséptica de objetividad y decir, ahí está, tómalo o déjalo. 2 Corintios 5, versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Sabemos algo no solo de su bondad, sino también de su ira. Sabemos algo no solo de su amor, sino también de su terror. No estoy seguro exactamente de lo que Agripa quiso decir con su respuesta cuando dijo en Hechos 26-28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Podría haber sido una respuesta causítica a Pablo, quizás con un toque de sarcasmo. Podría ser que la frase con un poco de persuasión o casi me has persuadido significa que estaba casi persuadido de convertirse en cristiano. Sea cual sea la actitud de Agripa, sea cual sea su tono y entonación en lo que dijo, no tengo dudas de lo que Pablo estaba tratando de hacer. Estaba tratando de persuadirlo. Pablo dijo, ojalá deseara Dios que a con poco o con mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. No vamos a esforzarnos mucho por salvar a las personas a menos que creemos que están perdidas. No vamos a trabajar muy duro para compartir el evangelio con otros a menos que realmente creemos que es la dinamita espiritual de Dios. Dunamis es la palabra que Pablo utiliza. Obtenemos dinamita, dínamo y dinámico es de esa palabra en Romanos
1:16. A menos que realmente creemos que el evangelio es una dinamita que puede destrozar la culpa del alma enferma de pecado, no haremos mucho con él. A menos que creemos que alcanzará al hombre dominado por el ego y lleno de orgullo y lo llevará a arrodillarse en confianza y arrepentimiento, no compartiremos mucho de él. ¿Por qué fue tan efectivo Pablo en el departamento de la salvación de almas? En 2 Corintios 4:13, Pablo cita el gran Salmo 116. Él dijo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pablo habló porque creía. Nuestra falta de hablar refleja negativamente y gravemente en nuestra profesión de fe. Santiago dijo en 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Tú crees que el evangelio es el poder de Dios para salvar, pero lo estás compartiendo con alguien. Un niño pequeño regresó a casa de la escuela bíblica y dijo, mamá, el hermano de mi maestra murió y ella cree que lo verá de nuevo. Su madre dijo, bueno, hijo, todos creemos eso. El niño responde, pero mamá, ella realmente lo cree. Piensa en eso por un momento. Cantamos canciones en la iglesia. No lo contarás hoy. Cantamos. Me encanta contar la historia porque es la verdadera. Pero tengo miedo de que a veces nuestra forma de cantar sea un poco como de la madre de dijo. Bueno, hijo, todos creemos eso. Ese niñito había notado que había una diferencia en la forma en que su mamá y su maestra creían. Necesitamos realmente creer que el evangelio es el poder de Dios para salvar. Incluso yo soy una obra en progreso. Yo soy culpable de esto igual. He conocido a muchas personas a lo largo de mi vida y he tenido muchos amigos. Justo el año pasado estaba hablando con un buen amigo mío a quien he conocido durante más de 25 años. Él me hizo una pregunta. Rocky, ¿entiendes la Biblia? Me resulta difícil entenderla. Me di cuenta de que a lo largo de los años nunca me había tomado el tiempo para hablarle sobre el mensaje de Dios o la palabra de Dios. Aquí tenía un buen amigo buscando la verdad y nunca me había tomado la molestia de enseñarle. Qué vergonzoso para mí. Desde entonces he prestado más atención a compartir el evangelio con las personas y amigos, a los creyentes y no creyentes. No puedo cambiar mi pasado, pero puedo asegurarme de camino de manera más correcta en el futuro. A veces necesitamos tropezar para volver al camino correcto. En conclusión, realiza un inventario personal. Pregúntate a ti mismo, ¿es mi vida una vida de servicio y vivo conscientemente en la conciencia de que soy poseído por otro? Pregúntate a ti mismo, ¿es mi vida una vida separada? ¿Ven y escuchan las personas a mi alrededor en mi discurso
y actitudes el reflejo del mundo o de la palabra? Pregúntate a ti mismo, ¿es mi vida una vida que salva o se trata solo de satisfacer mis deseos? Pablo, quien escribe tan hermosamente el comienzo de esta carta a los romanos, escribe más tarde en capítulo 9, 1 a 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser antema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Este pasaje deja claro que Pablo pudo bendecir porque sangraba en su corazón por aquellos que estaban fuera de Cristo. Que Romanos 1:1 también describe nuestras vidas en Cristo al igual de Pablo. Luis. Adelante, hermano. Hermano, ¿alguna pregunta? Chacón. Pues así decimos nosotros en El Salvador, eso está claro como el agua. Eso está, muchacho, es sin pregunta. Yamireli. ¿Algo? Yamirelis. Aquí estoy. Ajá. ¿Alguna pregunta? No, ¿Algún como dice comentario? Chacón, todo estuvo bastante claro. Amén. Claro. Ulises. Ulises. Hermano, ¿alguna pregunta? No, hermano. Obi, hoy es muy claro. Miren, hermano, concluyendo, tenemos que tener la seguridad y la certeza de que simplemente somos hijos de un gran rey. Como nos estábamos viendo en la lección, tenemos no solamente que pensar que el bautizo te salva, sí, el bautizo sí te salva, pero te salva si con una conciencia sigues caminando hacia adelante, si empiezas a desear la leche pura del evangelio, si empiezas a proyectar tu vida en el evangelio, hay salvación. Hay muchos que han llegado hasta un punto y de ahí regresan. Hay una historia de dos personas muy famosas aquí en este país y es de la familia, creo que son no son los Rockefeller, es otra familia muy famosa del petróleo. Ellos eran dos amigos que estaban cavando, y ustedes pueden creer que a 12 horas de diferencia uno de ellos dijo, aquí no hay nada, me voy. Y el otro siguió cavando y es actualmente uno de los magnates del petróleo, porque él tenía fe que iba a llegar y llegó. Y hermano, es la fe que nosotros tenemos que tener, que tenemos que proyectar, que vamos a llegar. Y somos un equipo. Evi nos ha puesto todos nosotros como la gallina recoja los polluelos debajo de sus alas. Y a pesar de que estamos alejados en la distancia, en los corazones estamos cercas unos de otros, orando unos por los otros. Tan lindo, hermano, es que estamos compartiendo la leche del evangelio que el Señor pone en el corazón de unos hermanos y los demás los pegamos a la teta. Estaba el otro día hablando con unas amistades y de pronto me dice, me vas a disculpar porque la bebé quiere teta. Y yo dije, en Jamaica es lo más sencillo del mundo. En Jamaica la mujer viene en el bus, pum, baja y le pega a la bebé sin vergüenza. No le da vergüenza. Muchas veces nosotros nos da vergüenza hacer preguntas, pero como bebés, cuando tenemos hambre, hay que gritar.
Y como recién nacidos en el Evangelio, tenemos que tener el coraje de preguntar y no quedarnos con las dudas y buscar ayuda. Y hermano, siempre es bueno. Hay un proverbio muy viejo cubano que dice: quien a buen árbol se arriba, buena sombra le cobija. Y es importante que sepamos, primero, que somos hijos de un gran rey. Segundo, que el bautizo nos pone en el Señor. Tercero, que vamos a tener luchas. Y cuarta, que debemos unirnos como una familia. Y vamos a desear. Y vamos a seguir. Y ustedes van a ver que somos todos diferentes. Miren los dedos de la mano. Ni uno solo se le parece, ¿verdad? Uno es el dedo chiquito, otro es el dedo gordo. Y quizás nos veamos diferentes. Pero a pesar, la belleza está en la diferencia. Si todos los dedos fueran iguales, pareciéramos un robot. Y los robots no son lindos, son feos. Sin embargo, el Señor se luce con nosotros cuando nos hace diferente. Y nosotros somos quienes hacemos diferencia. No que el pelo lacio, no que el pelo así, que el pelo asado. ¿Y saben ustedes cuál es el pelo lindo? El pelo. ¿Es así, Chacón, o no es así? Cualquier tipo de pelo Sí, es lindo. señor. Todo, menos mal que yo no tengo, pero siempre es lindo. Que si es lacio, que si es así, que si es asado. Bueno, el pelo es el pelo. Y Dios lo hizo para que te cubra la cabeza. Olvídate que si está estirado, que si está curvo, que si esto, que si aquello. Cada uno de nosotros somos preciosos delante de Dios, hermano. Y quiero dar las gracias por participar con nosotros. Después Rocky va a poner el video para que podamos descargarlo y compartirlo con los hermanos. Y lo más importante es que tenemos que saber esto, hermano. Somos una familia. Evi es una familia. Evi es una familia de iglesias. Tenemos iglesias en todas partes. Tenemos hermanos en El Salvador, en Nicaragua. Tenemos hermanos en Colombia, en Cuba, en Honduras, aquí en los estados, en Costa Rica. Miren cuántos tentáculos tiene este pulpo. Pero es lindo porque ese es el cuerpo del Señor, el cuerpo espiritual del Señor Jesús. Y aún así, hermano, nos falta mucho camino por recorrer. Y gracias a Dios que el hermano Rocky ha tenido la grandeza y la idea de pegarnos a todos juntos. Y es lindo, hermano, porque yo me siento muy feliz de haberlos conocido a cada uno de ustedes. Me siento muy, muy feliz de ser hermano de cada uno de ustedes. Y me siento dichoso y bendecido cada vez que tenemos que reunirnos, a pesar de que aquí hay que trabajar 12 horas, a pesar de que casi siempre estoy en esta cosa, tirado ahí recuperando, porque este saco de huesos viejos no da más. Pero es así, hermano. Rocky, tienes la palabra, hermano. Ok. ¿Estás listo? ¿Ya? Para que Chacón despide en la oración. Ok, Chacón, tú puedes... Sí, señor. Oremos en este momento. Buen Dios y Padre, delante de ti venimos ahora, en este momento, a despedirnos, no de ti, ni de tus enseñanzas, sino, Señor, de esta pantalla. Te suplicamos que cada uno de nosotros haya escuchado este mensaje con mucha atención, que lo pongamos por obra en nuestra mente y en nuestros corazones. Dale, Señor, siempre sabiduría a los siervos que nos están enseñando y a nosotros, Padre, darnos siempre el denuedo para seguir predicando este evangelio. Despídenos en paz, que no sea de tu presencia, que encontremos paz, amor y tranquilidad en nuestros hogares. En Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén.